¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una de las ideas más importantes para nuestro país, pero de una forma un poco distinta. Vamos a pensar en la Constitución como si fuera el lenguaje que usamos todos para poder vivir juntos. A ver, para empezar hay que hacernos una pregunta clave. ¿Cómo es posible que en un país con millones y millones de personas, la mayoría estemos de acuerdo en seguir las mismas reglas para convivir? No, no es magia, es un acuerdo. Para que se entienda mejor, vamos a llevarlo a algo que conocemos. Piensen en su escuela o en su casa. Hay reglas, ¿no? Como no correr en los pasillos, respetar a los demás, hacer la tarea. Bueno, pues esas reglas ayudan a que todo funcione bien y a que todos se sientan seguros. Un país necesita exactamente lo mismo, pero a una escala, mucho, mucho más grande. Y aquí está la respuesta a esa gran pregunta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ojo, este no es nomás un libro con leyes, es el texto más importante de nuestro lenguaje social. Es como nuestro acuerdo maestro que nos permite vivir juntos con respeto y con justicia. Ok, vamos a empezar por su función más obvia. En esencia, la Constitución es nuestro gran manual de reglas para poder convivir. Veamos cómo funciona esto. Miren esta comparación. Por un lado, las reglas de la escuela nos dicen que hay que respetar a los compañeros. Por el otro, las reglas del país, las que están en la Constitución, protegen los derechos de todas las personas. ¿Ven? El principio es el mismo, poner un orden que sea justo para todos. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Vamos a ver por qué la Constitución es mucho más que un montón de reglas. En realidad es una forma de comunicarnos. A ver, sí. Formalmente, la Constitución es este documento que pone las reglas básicas, pero su verdadero poder está en cómo agarra nuestras ideas y nuestros valores y los convierte en un lenguaje común que todos podemos entender y seguir. Todo empieza aquí, con el lenguaje. Es nuestra principal herramienta para comunicarnos, para decir lo que pensamos y lo que nos importa. Y bueno, usando el lenguaje, creamos normas. Las normas son, simplemente, las reglas que acordamos para saber cómo comportarnos. Y esas normas, claro, reflejan nuestra cultura, o sea, ese conjunto de valores, de creencias y de tradiciones que compartimos como sociedad. Entonces, el punto clave es este. El lenguaje nos permite crear normas que reflejan nuestra cultura, y la Constitución es la máxima expresión de esto. Toma valores que suenan un poco abstractos, como la justicia, la libertad, la igualdad, y los traduce a través del lenguaje en compromisos de verdad, compromisos protegidos para todas y todos. Bueno, ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué dice exactamente este lenguaje sobre los derechos de las personas? Un concepto fundamental es la dignidad humana. ¿Qué significa? La Constitución dice, en su lenguaje, que cada persona, sin importar quién sea, cómo sea o de dónde venga, merece ser tratada con respeto y con justicia. Es la base de todo lo demás. Este es un derecho que, impacta directamente en la vida de los jóvenes, el derecho a la educación. Y no es solo el derecho a ir a la escuela, Es la promesa de que cada persona tiene la oportunidad de aprender y de desarrollar todo su potencial. Y, por supuesto, la libertad de expresión. La Constitución nos garantiza que podemos decir nuestras ideas, nuestras opiniones y lo que sentimos. Este es un derecho clave para una sociedad democrática. Ojo, estos derechos no aparecieron así nomás, de la nada. Nacieron de un momento súper importante de nuestra historia, la Revolución Mexicana. El 5 de febrero de 1917, allá en Querétaro, se promulgó esta nueva Constitución como un compromiso para construir un país más justo. Y hoy sigue siendo la que cuida esos derechos. Pero el lenguaje de la Constitución no se queda solo en las palabras de un papel, también se expresa de muchísimas otras maneras. Nuestros acuerdos como sociedad los comunicamos de distintas formas. Usamos el lenguaje verbal, que es el de las palabras, el que es claro y directo como en las leyes. Pero también usamos el lenguaje artístico y el simbólico, que expresan ideas y emociones de formas, muy poderosas. Este es un ejemplo del lenguaje verbal y formal de la Constitución. Usa palabras muy precisas porque tiene que ser súper claro y evitar confusiones. Suena un poco complicado, ¿no? Dicho de otra forma, en palabras más sencillas, significa que los derechos más importantes que nos da la Constitución no nos los pueden quitar. La precisión de ese lenguaje legal protege la justicia, pero es súper importante que la idea principal la entendamos todos. Y esto nos muestra el poder del lenguaje artístico. Grandes artistas como Diego Rivera usaron murales para contar la historia y los valores de México. El arte no solo te muestra ideas sobre la justicia y la igualdad,
nos hace sentir esos valores que las palabras describen. Entonces, si la Constitución es un lenguaje y una conversación, eso significa que todas las personas tenemos un papel que jugar. Y participar en esta gran conversación social es más sencillo de lo que parece. Primero, hay que comprender los derechos y responsabilidades. Segundo, hay que expresar las ideas, ya sea hablando o escribiendo o creando algo. Y tercero, hay que actuar en nuestra propia comunidad para hacerla un lugar mejor. Y así llegamos al final. La Constitución no es un documento viejo y empolvado. Es un lenguaje vivo, una conversación que hemos mantenido como país por más de 100 años. La pregunta ahora no es solo qué dice la Constitución, sino qué van a decir las nuevas generaciones con ella. La reflexión final es, ¿cómo puede cada persona usar su lenguaje, su voz y su creatividad para mejorar su comunidad?